sobre estos papelitos es que yo me guío. Entonces, por favor, voy haciendo una lectura y de paso algunos comentarios. En realidad el tema es muy álgido, además esto es un tema de debate, es un tema muy polémico y sobre todo porque implica, pues, desde luego, factores casi diríamos muy precisos, ¿no? Esta idea de la antropología, el distanciamiento y el compromiso social. Es decir, solamente con, digamos, pensarlo, digamos, en el trabajo de campo y pensarlo sobre todo en, digamos, en los sujetos sociales con quienes trabajamos, implica ya, diríamos, todo un espacio de discusión, incluso hasta con los mismos actores o sujetos sociales con quienes nosotros, en realidad, de quien recolectamos información, ¿no? La antropología y los antropólogos estamos condenados a mirarnos constantemente en el espejo. Es decir, ahí hay prácticamente una premisa sobre la cual nosotros partimos. Es decir, siempre estamos, en realidad, es decir, es una metáfora de luego esto del espejo, porque en el fondo, en realidad, son los agentes sociales con quienes nosotros prácticamente tenemos una interacción social, cultural constantemente. Es decir, cuando recolectamos, sobre todo entrevistas, cuando recolectamos información prácticamente, es decir, todo se viene a la mente, sobre todo en sujetos sociales, diríamos, completamente supeditados, dominados, ¿no? La antropología tiene desde inicio un sujeto social al cual se orienta en todas sus modalidades o en todos sus aspectos. En realidad, el estudio del hombre como corsé o camisa de fuerza fue un concepto, una definición de los clásicos que implicaba en sí un sujeto de investigación como un producto total al que teníamos que enfrentarnos. Esta idea de estudio del hombre, que en realidad es muy clásico, que además es un título de un libro de Farlington, que se propaló pues, en toda la antropología culturalista de qué época, y en realidad es decir, lo manejaba Herkovich, ¿no? Es decir, lo manejaba Sapir, venía claro de los antecedentes, digamos, de la escuela boasiana, ¿no? El todo del sujeto, del actor social, o lo que decimos ahora del agente social, su cultura y su homogeneidad, demografía, orografía, geografía, aspectos económicos, organización social, parentesco, etc. La rigurosa guía de George Murdoch aún sobrevive, enlaza los temas interrogantes más microetnográficos, en realidad el ser humano pensado en su integración, en su aculturación, en su asimilación. En sí, todas las vertientes antropológicas se manejaban bajo esta lógica. Nos hemos educado pensando en la investigación desde la recolección de información bajo el San Benito de la observación participante, que hasta ahora muchos lo condenan, pero aún lo seguimos practicando. He leído artículos o textos criticando los métodos o técnicas antropológicas de la etnografía como perniciosas y que le hacen mucho daño a las ciencias sociales. Siempre el trabajo de campo, la observación participante, el debate. Y si es suficiente o en su defecto su abandono. Siento que esto ha sido así, quizás siga siendo así porque nos hemos pensado como los que ponemos el insumo o la materia prima para la antropología del primer mundo. En realidad siempre ponemos en debate, digamos, estas ideas porque siempre, hasta ahora todavía, digamos, para aquellos que hemos tenido la suerte de viajar, digamos, al primer mundo, en realidad todavía seguimos siendo los que ponemos la materia prima, lo que ponemos la materia prima o lo que ponemos los insumos, en realidad, para los antropólogos que de alguna manera van a poner un análisis, van a interpretar o van a teorizar, como dicen ellos. Por lo tanto, entonces, es decir, casi como que estamos condenados, digamos, a esos insumos desde nuestro, yo le llamo, ¿cierto? Y además así nos llaman también, ¿no? Entonces, porque yo quisiera poner ese epíteto, ¿no? Es decir, también lo llaman, en realidad, tercermundista, ¿no? Siempre el trabajo de campo, la observación participante en debate, o en su defecto su abandono, ¿no? Muchos lo han defendido a capa y espada. Los últimos textos o libros de aquellos que aún defienden el viejo método antropológico de la etnografía no hacen sino reiterar que no podemos estar al margen de lo que la clásica antropología demanda. Un español en boga como Manuel Delgado lo llamaría solamente observación flotante, al fin y al cabo observación participante. Otro como el sueco Ulf Hanners no lo descarta hasta ahora y lo reitera constantemente bajo la diferencia del sujeto bajo su contemporaneidad. Y más aún los sobremodernos que lo ponen en el tapete en estos momentos, como Maravillier, que en realidad se está volviendo un clásico y que todavía sigue en boga, es decir, se está viendo muchísimos trabajos y muchísimas investigaciones, sobre todo, digamos,
en el ámbito latinoamericano que están pensando que todavía esta tesis, digamos, de los no lugares, en realidad es parte de lo nuestro. Es decir, Maroyen, que no lo excluyen para nada. Uno de sus relatos se inicia con este texto. Miren lo que escribe Maroyen para más o menos tener la idea, ¿ya? Antes de buscar su auto, Juan Pérez decidió retirar un poco de dinero del cajero automático. El aparato aceptó su tarjeta y lo autorizó a retirar 1.800 francos. Juan Pérez apretó el botón, 1.800. El aparato le pidió un minuto de paciencia. Luego le entregó la suma convenida y le recordó no olvidarse la tarjeta. Gracias por su visita, concluyó, mientras Juan Pérez ordenaba los billetes en su cartera. El trayecto fue fácil. El viaje a París por su autopista A2 no presenta problemas un domingo por la mañana. No tuvo que esperar en la entrada, pagó con su tarjeta de crédito el peaje de Dourdan. Rodeó París por el periférico y llegó al aeropuerto de Roissy por la A1. Estacionó en el segundo subsuelo, sección J, deslizó su tarjeta de estacionamiento en la billetera, luego se apresuró para ir a registrarse a las ventanillas de Air France. Con alivio se sacó de encima la valija, 20 kilos exactos, y entregó su boleto a la azafata al tiempo que le pidió un asiento para fumadores del lado del pasillo. Sonriente y silenciosa, ella sintió con la cabeza, después de haber verificado en el ordenador. Luego le devolvió el boleto y la tarjeta de embarque. Embarque por la puerta 8 a las 18 horas, precisó. Son, en realidad, las primeras líneas del prólogo de los no lugares. Es decir, esta idea que incluso ahora, es decir, este libro, porque ahora lo estoy viendo, en realidad, es decir, citado por autores, profesores nuestros, e incluso jóvenes, que es curioso, ¿no? Es decir, estamos ante una antropología francesa del primer mundo que nos invita a reorientar nuestras miradas antropológicas, reorientar nuestra interacción social, observaciones, descripciones, en sí, etnografía, pero más en el fondo temas de investigación y problemática de trabajo. Y ahí es donde la antropología tiene que mirar sus sujetos, no los otros sujetos sociales. Es que el otro ya no es el que tenemos en la casa, en la comunidad, en el barrio o en nuestro lugar de origen. Es lo que tanto discutía Carlos Iván de Gregorio. El otro somos el nosotros diverso. La antropología francesa nos situó en el tapete, nuestro reencuentro con quienes desde el primer mundo nos miraban como primitivos, salvajes o bárbaros. Maroyen, para su caso, europeo, nos dice, ya no. Pero su problema es que dice que su mirada puede ser también para el tercer mundo, tanto para africanos como para el mundo globalizado tercermundista. Así, aquí se equivocó rotundamente. Sus categorías de identidad, relación e historia se quedaron en Francia. En uno de mis trabajos de campo en Berlín, Alemania, escribí el siguiente fragmento de un diario de campo. En realidad, para mí Berlín es un trabajo de campo. Le puse este título. Perdón. Imágenes del desastre en la sobremodernidad, Berlín, 23 de febrero de 2007. Por la mañana estuve en el mismo supermercado tomando fotos como loco. Ahí pude nuevamente comprender de cómo el sujeto implica diferencia y hasta consumo. Una señora y señores ancianos, unos medios adultos y unos chiquillos jugando en el mercado. En verdad tienen una noción de vida y del consumo que solo ellos saben manejar. La sobremodernidad de estos individuos, si bien lo tienen a diario, aquí parece que se les escapa de las manos. No pagan con tarjeta de crédito, como pagan en numerosos casos los peruanos. Siempre andan con el dinero en el bolsillo, pagan con billetes o monedas en todos lados. Para hacer sus compras llevan sus bolsas y siempre están con cosas en las manos. Nosotros somos tan modernos, me refiero a los peruanos, que siempre todos lo vemos tarjetita aunque sea ajena. Según me dijeron una vez, la tarjetita es inexistente porque estos alemanes se fijan en cuánto les cobra el banco por mantener sus cuentas y además los centavos de euros que pagan por ella. Ellos me dicen que no es que sean tacaños, sino que tienen en cuenta lo que es el dinero en cuanto a ahorro y en cuanto a esfuerzo por conseguirlo. Tomé un montón de fotos y claro, muchas malas porque todo era medio escondido. Lo bueno fue que me dejaron, aunque hubo un momento en que me llamaron la atención. Como que me dijeron, guarde su cámara. No me ofusqué para nada, pero ellos solamente me dijeron lo necesario. Y se retiraron. Ahora que ahora creo que se pueden aplicar algunas ideas de Maroyen, que decía que estos lugares en realidad son no lugares, en Europa,
Y tenía razón, porque aquí pocos son los que conversan, los que se saludan, diría nadie. Y pues ahí no hay lo que existe como nuestras sociedades. Parece que la alegría tiene sus ventajas, a pesar de la gran pobreza en la que nos encontramos. La etnografía, vista en nuestra disciplina, ha llegado a suceder con la discusión epistemológica que implica hacer etnografía hoy. Aquí priorizo el texto escrito en contraposición a lo que hizo Barley. Como antropólogo primermundista, es decir, no puedo escribir como el antropólogo inocente, nota de una choza de bar, de la África quintomundista, triste y en muerte permanente. No trato de verme en sus enfermedades, en sus correrías y en sus rituales de etnógrafo valiente y terco, tratando de describir experiencias de vejámenes y humillaciones, tratando de sentirse ser una víctima de la antropología, en realidad un héroe. Creo que frente a Barley, más vale decir que escribo el antropólogo no inocente, notas desde un departamento primermundista europeo. Así lo escribí allá, ¿no? Entonces, eso da temor y suena a ironía, pero nuestras reflexiones nacen de la lectura de los viejos antropólogos de todas las tendencias. En realidad, esto es para discutirlo, desde luego, es decir, casi pues esto con mucho más tiempo, ¿no? Me quedo en ese trabajo de campo que es la que realicé, digamos, para el texto de micronegocios de Sumar Megamercados, que realicé doctorado, pero desde luego, es decir, los antecedentes sobre los cuales yo vine forjándome como etnógrafo, como antropólogo, desde luego comenzaron lo que siempre hacemos en la comunidad de campesinos, en las comunidades en realidad más cercanas. Pero lo que siempre me llamó la atención y quizás, es decir, en los distintos trabajos etnográficos que realicé, fue uno que, digamos, lo sentí, digamos, de manera mucho más directa. Primero por el origen, Chimbote. Segundo, en realidad, por la migración. En realidad, grupos, digamos, hay que llamar quechos que venían de las alturas de Huaraz. Y tercero, en realidad, porque era una ciudad que de alguna forma estaba ligada a Arguedas y sobre todo, digamos, a esta industria pesquera. Y entonces, desde el primer momento, prácticamente, en realidad, es decir, sentí el remesón, en realidad, de lo que era hacer antropología. Eran en los años 90, 94, 95, y posteriormente viajé después al 98, y entonces entrevisté, desde luego, a una señora. Es decir, miren ustedes, poquito solamente la lectura, ¿ya? Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma, y el distanciamiento, ¿ante quiénes? ¿Ante qué sujeto social? ¿Qué actor social? ¿En verdad funciona el compromiso social? ¿Qué tipo de compromiso social? Hay que tener en cuenta ideologías, políticas y hasta orientaciones teóricas. Quizás este es el primer momento para pensarnos bajo un compromiso social. Fue en el contexto de mi trabajo de campo con población en extrema pobreza en Chimbote y en Huancayo, pero de la que solo asumí la primera, para un trabajo de investigación. Una señora a quien había entrevistado en el año 1995, en una nueva entrevista, el año 2009, le pregunto: ¿y cómo le ha ido, señora, durante estos últimos años? ¿Cómo están sus hijos? Recuerdo que aquellos años tenía 2 pequeños varones y que estaba embarazada. Y esta es la respuesta: tengo 2 hijos. Se refiere a 2 hijos vivos en su primera convivencia. El mayor que está en Lima, casualmente que está en la cárcel. Ahorita no podemos sacarlo porque no tenemos dinero. Tiene 7 meses en la cárcel, está en Urigancho. Él es el mayor, no tuvo padre y madre que pudiera educarlo. Se juntó con malos amigos, se metió a la droga y ahora está en la cárcel. Lo han acusado porque ha robado 2 celulares y ha robado 500 soles. No podemos sacarlo porque no hay dinero. Lo han sentenciado a 2 años. El segundo falleció porque le encontraron cáncer al estómago, porque no lo alimentaban y no salía a trabajar. Luego el gordito se ha ido a Lima, se lo ha llevado a mi tío, allá estudia, allá estudia, tenía 10 años y ya no le falta nada. Yo sé que mi hijito mayor, Dios lo va a hacer cambiar. Su papá se fue con otra mujer, me ha llamado para ver a nuestro hijo, pero no conozco Lima y no se puede pagar. En la casa me ayudó una vecina para hacer el préstamo. Cuando hay trabajo en las fábricas voy a ellos y ahora asisto a la iglesia de Jesús el Buen Pastor. Entrevista
visita a María Vicente el año 2009. Esta mujer lo había entrevistado en 1995 en las mismas condiciones. ¿Podría decir las mismas condiciones? No. En otras condiciones. Y las condiciones sobre las cuales me responde, en realidad, es, digamos, de pesadumbre, ¿no? En realidad, compromiso social implica mirar su distinción social, sus desigualdades sociales para pensarnos en nosotros diversos, es decir, como los ámbitos culturales sobre los cuales se mueven los individuos y las colectividades trascienden lo cultural para no distanciarnos. Salvo el marxismo clásico que tenía resuelto este dilema a partir de su posición de clase y el origen de clase. En realidad esa era una teoría del marxismo ortodoxo que cada vez que nos acordamos de nuestros orígenes, entonces te dice, bueno, tú eres de clase media alta burguesa, ¿no? Pequeño burgués, ¿no? Y entonces, no, pero mi posición de clase es con los pobres, es con los desposeídos. En realidad, es decir, sé, en tiempos de estudiante, que cada quien, en realidad, una cosa era el origen y otra cosa era la posición, y desde luego sobre eso giraba todo un debate. No nos imaginan lo que sucedía con eso, ¿no? ¿Cierto? Porque venía el origen, y el origen en realidad, pues esto, sobre todo de aquellos que de alguna forma veníamos de una clase media, ¡pum!, ¿cierto? Venía todo ese cuestionamiento. Entonces, y solamente para terminar, desde luego, es decir, tomo, digamos, una propuesta que de alguna manera, es decir, creo que lo trabaja Rabino y que también lo trabaja, digamos, esto de alguna forma, Paul Rabino, y que de alguna forma también lo trabaja Peruriu. Y en realidad es esta cita. Para profundizar un poco más en nuestro análisis habría que introducir toda clase de coordenadas posicionales como el sexo, el grado de escolaridad, los orígenes de clase, la residencia. Todas estas variables intervienen en todo momento en la determinación de la estructura objetiva, de la acción comunicativa y la forma que tome la interacción lingüística dependerá sustancialmente de dicha estructura que permanece inconsciente y casi siempre funciona a espaldas de los locutores. En resumidas cuentas, si un francés se dirige a un argelino, o un estadounidense de raza negra se dirige a un Bosch, que es en realidad un blanco sajón y protestante, no son dos personas las que conversan, sino a través de ellas toda la historia colonial o toda la historia de la opresión política y cultural de los negros o de las mujeres y de los trabajadores de las minorías en los Estados Unidos. Esto demuestra de paso que la fijación de los etnometodólogos en el ordenamiento inmediato invisible y el afán de mantener el análisis tan cerca como sea posible de la realidad concreta, que inspira un análisis conversacional y que alimenta la intención microsociológica, pueden hacer olvidar una realidad que escapa a la intuición inmediata porque reside en estructuras que trascienden a la interacción de la cual ellos informan. Es pues la historia colonial la que sale a relucir en nuestras intersubjetividades y que se plasman en relaciones sociales concretas que asumimos cotidianamente. No el sentido en que se expresa la función del color, sino desde las lógicas que impone la interacción comunicativa para individuos o culturas que se ubican bajo orígenes históricos definidos y comunes. Se trata de las acciones intersubjetivas desde la antropología que implican la discriminación racista y las alocuciones que encontramos en los distintos ámbitos sociales, cuya superación es de hecho a partir del reconocimiento de una diversidad cultural de individuos que ocupan el mismo espacio, o un mismo país o una misma localidad de origen, que tiene que realizarse en sus formas racionales de explicarse sus formas de convivencia. Desde luego, la investigación antropológica recorre también las distintas formas de discriminación que las diferencias sociales o las clases sociales que abren surcos en las personas o las colectividades. Hasta el compromiso social trasciende el sentido estructural de una sociedad dominada y es el interrogante. En realidad, una estructura intersubjetiva que se quiere dejar de lado, pero que pone en el tapete una nueva forma de comprometernos socialmente, en realidad, con nuestros congéneres, población, sociedad, país. Es decir, he tratado de resolver lo más posible, pero esto lleva para muchas preguntas. Es decir, aquí hay para interrogantes, diríamos, de distinto tipo. El sujeto social que yo observaba en Berlín, o los sujetos sociales que observaba en Berlín, tienen otros orígenes, tienen otras culturas y socialmente son otros. Entre comillas esta palabrita. Lo nuestro, por eso que ponía esta contraposición, ¿no? Lo nuestro en realidad implica desde luego otros causas, otros interrogantes, ¿no? Y sí, pues, ¿no?
Es decir, el compromiso del antropólogo es muy complejo. Solamente les puedo contar una anécdota, ¿no? Cuando regreso de Chimbote, es decir, yo ya tenía más o menos unos 6, 7 años de egresado, y entonces estoy regresando de Chimbote y me estoy acordando de todas mis lecturas, en realidad de pregrado marxistas, ¿no? Con mucho más ahínco. Y volví a releer el marxismo, aunque les parezca mentira. Muchas gracias. Quiero empezar centrando la reflexión en dos vertientes o dos momentos de reflexión sobre este tema, ¿no? Uno desde la antropología del norte global, donde podemos hablar del tránsito del ideal del relativismo cultural y también de la objetividad académica hacia un debate en las últimas décadas sobre la antropología comprometida. Esa es una vertiente de la cual quiero hablar brevemente. Y la otra es desde pensar esta problemática desde la antropología en el Perú y en general no solamente la antropología, las ciencias sociales en el Perú, donde a diferencia de esa tradición académica del norte, el compromiso político, el compromiso social, se puede decir que no ha faltado, ¿no? Quizás más bien a veces ha sido muy fuerte en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad, aunque también en la primera, y más bien estaríamos hablando de una transición de ese compromiso político al desencanto con las ideologías, pero también a una reflexión sobre la relación con el otro y las formas de pensar el compromiso, ¿no? Quizás con menor intensidad que antes, pero de otra forma y reflexionando sobre las maneras de hacerlo. Entonces quiero hablar de ambos momentos de reflexión que vienen desde posicionalidades distintas. Entonces, volviendo a esto, quiero, como dije, mencioné ese tránsito del ideal del relativismo cultural y la objetividad académica hacia el debate sobre la antropología comprometida, ¿no? Y ahí quiero centrarme en un momento particular de un debate relativamente conocido del año 1995 entre la antropóloga Nancy Shepherd Hughes, conocida, quizás algunos de ustedes han leído su libro La muerte sin llanto, que es una etnografía de una favela, en realidad un pequeño pueblo, pero es como una favela en Brasil, en el nordeste brasileño, donde trata temas de pobreza, de infanticidio por negligencia, temas bastante fuertes en los años 60, 70 y 80, ¿no? De hecho, concluye en la época de la peor crisis en la historia de América Latina, la peor crisis social y económica. Pero más allá de ese libro, que hay este debate en el cual ella participó en el año 95 en la revista Current Anthropology, con otros antropólogos como Rodi Andrade, de la tradición de la antropología cognitiva, y otros que también debatieron, ¿no? Y ahí Shepherd Hughes plantea lo siguiente, bueno, esta es una cita de ella: la tarea de la antropología exige una orientación ética explícita hacia el otro. En el pasado, y por buenos motivos, esto era entendido como una distancia respetuosa, una actitud de duda y una renuencia a identificar los actos de maldad, a juzgar, a intervenir, a recomendar cambios, incluso estando ante niveles considerables de miseria humana. La noción artificial y a veces contraintuitiva del relativismo cultural y moral y político se desarrolló como el juramento sagrado del trabajo de campo antropológico. Y ella cuestiona esta tradición, aunque dice que es entendible y ha sido importante en la historia de la antropología, pero dice que hablar de la primacía de lo ético, porque su artículo se titula La primacía de lo ético, en mi traducción seguramente imperfecta, dice: hablar de la primacía de lo ético es sugerir ciertos primeros principios trascendentes, transparentes y esenciales, sino preculturales.
En otras palabras, ella está diciendo que tenemos que ir más allá del relativismo cultural, y dice que la tradición del relativismo cultural pues ha planteado que el antropólogo en principio no es que mantenga una actitud totalmente amoral o totalmente neutral, pero si va a intervenir, es para intervenir en su propia sociedad, aprender del otro para intervenir en su propia sociedad, ¿no? Esa es la tradición de Margaret Mead, ¿no? Sí busca un cambio social, pero no en la sociedad que es objeto de estudio, sino en su propia sociedad, y más bien mantiene una actitud de neutralidad, busca entender cómo piensan los otros, busca entender las diferentes maneras de pensar, pero Shepherd Hughes plantea que más bien debemos pensar en las formas de cómo actúan nosotros también, y pensar en las formas como incluso nuestros sujetos de estudio en el trabajo de campo a veces hasta se convierten en sus propios victimarios o en victimarios de otros, ¿no? Y que centrar lo ético significa reconocer, ella dice, corriendo el riesgo de acercarnos un poco a la sociobiología, pensar en ciertos principios éticos que van más allá de lo cultural, que serían de alguna manera universales, algo que la antropología siempre ha sido reacia a hacer, porque no puede haber cultura sin cierta estabilidad mínima, cierto respeto mínimo por el otro, sin cierto nivel de coexistencia humana mínima, y sobre esos principios la antropología se debe de basar. Y ella plantea además que sobre esa base la antropología debe pensar en su compromiso ético, tomar posiciones, abandonar la pretensión de neutralidad, incluso habla de desarrollar una antropología descalza, ¿no? Con la idea de una especie de antropología misional. Y bueno, y ahí fue criticada como dije, por Roy de Andrade y por otros antropólogos, y ese es un debate que ha continuado, ¿no? Y para seguir en la misma línea, el debate continúa en la antropología del norte, y ese es un libro reciente del antropólogo Stuart Kirsch, Engaged Anthropology, que podemos traducirlo como antropología comprometida. Es un libro que acaba de salir este año, aunque se basa en trabajo previo del autor. El autor es un antropólogo que trabajó en Nueva Guinea, hizo trabajo de campo en Nueva Guinea, con el pueblo Yongo, y había ido para estudiar otros temas, pero se encontró con que este pueblo pues había sido invadido por una gran mina australiana que les había hecho perder, había contaminado, fue una contaminación terrible en los años 80, y él se involucró mucho en su batalla legal por lograr compensación, y de ahí ha desarrollado más esta idea de antropología comprometida, y él la defiende y dice, entre otras cosas, lo siguiente: otra forma de criticar la antropología comprometida consiste en afirmar que la toma de una posición va a limitar con quién uno puede hablar. Pero las personas que realmente han hecho este tipo de trabajo han descubierto que hacer investigación comprometida les brinda acceso a una gama mucho más amplia de personas, incluyendo a aquellos que... incluyendo a aquellos que quizás les cerrarían la puerta a los antropólogos que defienden su neutralidad. En otras palabras, él defiende esta idea de una antropología comprometida y dice que lejos de simplemente debilitar la investigación o impedirla, que más bien puede ser un punto a su favor. Entonces esa es la primera vertiente de debate que quería mencionar, o de reflexión sobre el tema, que pasa de una idea de mayor neutralidad y del relativismo cultural en el caso de la antropología hacia la propuesta más y más de una antropología comprometida. Como dije, en el caso del Perú yo creo que ha sido distinto, y como muchos sabemos, las condiciones en nuestro país y en general en Latinoamérica han sido otras, y esa posición de neutralidad académica, de distanciamiento total, no ha sido tan fácil. Compromiso ha habido, si hablamos de compromiso social, ha habido, y sobre todo compromiso político, ¿no? Y se acentuó probablemente con la politización de los años 60, 70 hasta los 80. Y ahí quiero situar la reflexión con un texto
de Carlos Iván de Gregori, del año 2010, pero publicado en el tomo 5 de sus obras escogidas el año 2014. Es una reflexión que hace de Gregori al recibir un premio de LASA, de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, el premio Martin Diskin, que era dado para personas comprometidas, académicos comprometidos con el activismo y con un compromiso social, ¿no? Y él dice que al principio él le sorprendió porque él no había pensado sobre su propio trabajo de esa manera, pero luego se dio cuenta que sí, ¿no? Y dice lo siguiente, dice en su discurso: comenzaré diciendo que esta distinción, este premio me sorprendió, y que quizás esa sorpresa tuvo que ver con la comunidad académica y el país de donde provengo. Cuando me lo comunicaron, demoré unos instantes en hacer la conexión con la investigación-acción o la investigación-acción participativa. Pues, a pesar de la tradición de compromiso social y político de muchos académicos en mi país, esta no ha sido reflexionada ni ha sido llevada a la práctica de manera sistemática y desde una identidad definidamente académica, como sucede en los Estados Unidos o en países como Colombia, con toda una tradición en la cual destacan figuras como Orlando Falsborda, o también en países como México o Brasil, ¿no? Entonces dice que el compromiso social y político ha estado, pero no ha habido mucha reflexión sistemática sobre el tema. Y continúa y dice también que para mal y para bien las fronteras entre las disciplinas, así como aquellas entre la academia y el activismo, siguen siendo borrosas, con hitos que se pierden, muros derrumbados o nunca construidos, con sujetos que las cruzan impunemente o que habitan incluso en esa especie de tierra de nadie que son las fronteras, y desde ahí aportan, a veces poco, a veces mucho, ¿no? Nuevamente las fronteras entre el compromiso social y la tarea académica en Perú han sido relativamente tenues, es lo que nos dice. Y finalmente dice también que posiblemente esa frontera tan fácil de cruzar en muchos periodos entre profesión y militancia política es una de las causas que ha demorado, por lo menos hasta principios de la década de 1990, la reflexión sobre la forma de triangular entre conocimiento académico, movimientos sociales e incidencia, de la suplantación al acompañamiento, a la reflexión, de la suplantación al acompañamiento, a la reflexión y la acción conjuntas. En otras palabras, si bien compromiso político ha habido, a veces ha estado basado en esto que él llama suplantación, que creo que se refiere a hablar por el otro, creer que uno sabe más que el otro y que tiene que enseñarle al otro, ¿no? Y que de eso se trata el conocimiento político. Y él dice en ese texto, que recomiendo su lectura, cuenta de cómo cuando él era profesor en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga y visitaba tenía mucha militancia política también, y por unos años más se dedicó a eso, su idea y la idea también de las personas en general que lo recibían era que él, como académico y como militante político, como una persona que había leído mucho, que instruyera a los demás y sobre todo a los campesinos sobre la realidad nacional y sobre qué hacer. Y eso sería lo que, según de Gregori, ya habría cambiado y ya no se puede hacer eso. Y hay que pensar más bien en ese acompañamiento, reflexión y acción conjuntas, ¿no? Entonces, eso nos dice que lo importante es no solamente hablar de un compromiso social, un compromiso político, sino cuáles son las formas como se da. Y con eso quiero concluir con algunas reflexiones, ¿no? Hoy en día planteamos más, tanto acá en la antropología en el Perú como a nivel internacional, que los antropólogos debemos no simplemente ir y estudiar una situación o una colectividad, sino pensar también en desarrollar una relación de largo plazo y ciertamente devolver los resultados de nuestros estudios, que es algo muy importante que en el pasado no se hacía, hoy en día se hace un poco más. Sin embargo, yo creo que es un poco complejo todavía, ¿no? En primer lugar, de por sí obviamente eso no es suficiente, ¿no? Como compromiso social.
a veces puede ayudar de verdad a jugar un rol, ¿no? Los estudios que hacemos, las tesis que hacemos puede ayudar en un proceso legal o en un proceso de autocomprensión de la comunidad, pero a veces es algo más simbólico, importante, pero no con una importancia práctica inmediata, ¿no? Además, ese tipo de compromiso de más largo plazo o ese pretender, digamos, apoyar a una comunidad o a una colectividad con la cual simpatizamos y que hemos estudiado, que no siempre es el caso, porque también están los casos que algunos antropólogos han discutido del otro aberrante o el otro que no provoca simpatía, pero ciertamente en la mayor parte de los casos sí hay una mayor simpatía. No siempre es posible, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay que situar también esta discusión del compromiso social y el distanciamiento. Desde la antropología del norte y desde ciertos espacios también de nuestra antropología acá se está hablando más de esos temas, pero mucho depende también de la posición de los mismos investigadores. No, si bien está muy bien criticar al pasado colonialista de la antropología y pensar en las relaciones de poder que ha habido entre antropólogos y sujetos de estudio, hoy en día, digamos, esas relaciones de poder son bastante complejas y se dan no solamente entre antropólogos y los grupos estudiados, sino también entre los mismos antropólogos, entre los investigadores. No todos los antropólogos, no todos los investigadores, no todos los estudiantes van a tener la misma posibilidad de incluso algo tan sencillo como imprimir copias de la tesis para llevar o pagar el pasaje para regresar a la zona de estudio y llevarles los resultados. Los compromisos siempre, obviamente uno puede para tener un compromiso ético, a veces uno tiene que tener un mínimo de comodidad o de seguridad económica, que no todos los estudiantes de antropología, incluso no todos los profesionales de antropología en el Perú tienen, ¿no? Como decía Bertolt Brecht, ¿no? Comer primero, luego la moral. La de los 3 centavos, y ese es no podemos desligar la discusión sobre ética de esa discusión, ¿no? En el mundo universitario educativo también hay injusticias y tenemos que pensar también en el compromiso social, no es solamente con las poblaciones que estudiamos, sino también dentro de nuestro mismo medio universitario, con nuestros estudiantes, entre académicos, y pensar también en el tipo de conocimiento que producimos, ¿no? Está muy bien llevar el conocimiento de vuelta a la comunidad o al grupo estudiado, está muy bien pensar en devolver algo, pero a veces es limitado lo que podemos hacer. De hecho, alguna experiencia común cuando uno está en el campo investigando es que la gente piensa que uno está ahí para ayudar, que uno es de alguna ONG o del Estado, de alguna agencia del Estado, y uno siempre más bien tiene que explicar que uno no puede ayudar y uno muchas veces no está en una posición de ayudar. Entonces el compromiso ético más bien tiene que ir también por pensar a más largo plazo y más macro y pensar en serio en el tipo de conocimiento que producimos, qué fin está sirviendo, no solamente en nuestras investigaciones individuales, sino en general el proyecto colectivo de la antropología, ¿no? Cómo podemos realmente pensar en una estrategia de largo plazo para que el conocimiento antropológico sirva para ayudar a resolver los problemas del país, para ayudar a un poco calmar el dolor de nuestra sociedad, ¿no? Y cómo influenciar el debate para que esas injusticias no se sigan dando de manera tan intensa, ¿no? El compromiso social de la antropología también tiene que ir por ahí, ¿no? Y eso, aparte de cosas más puntuales que ya no hay mucho tiempo de mencionar, como cuestiones de ética que son importantes que debatamos, como el uso de seudónimos en la investigación, y otros puntos que yo siempre converso con mis alumnos, pero pensar en las estrategias de largo plazo para que el conocimiento que producimos y también la forma como está producido, en qué medios se distribuye y para qué fines sirve, eso también es un tema
es un tema ético y cómo la antropología puede servir para combatir nuestra cultura autoritaria y para fomentar prácticas más humanas. Lo dejo ahí. Gracias. Gracias, Federico. También quisiera retomar algunos puntos que ambos han señalado en sus presentaciones, exposiciones, en esta más bien mecánica de conversación, para pasar a una segunda ronda un poco más libre de temas que les quisiera plantear, para que podamos establecer una reflexión, esta vez un poco más corta, unos 5 minutos, para luego quizás, si da tiempo, abrir un poco el diálogo con los colegas asistentes. Efectivamente hay una impronta muy fuerte de una suerte de culpa colonial, digamos, ¿no?, respecto del origen de la propia disciplina en los países metropolitanos. Recuerdo mucho un texto muy simpático de una antropóloga brasileña que se llama Marisa Peirano, que escribió un artículo muy corto pero muy incisivo sobre lo que ella llamó una antropología sin culpa, es decir, por qué la academia, una antropología periférica como la brasileña, pero entiéndase por ello también la peruana o la mexicana o no sé, en fin, ¿por qué tendríamos que asumir como parte de una agenda de renovación epistemológica toda esta retórica de la culpa colonial que nace de una cierta antropología, ¿no? O sea, ¿por qué no más bien ver nuestros propios procesos de conformación de disciplinas en donde la alteridad y la autoridad está planteada en otros términos, ¿no? Esta suerte de distanciamiento respecto a nuestros nativos o nuestro objeto de estudio, entre comillas, ¿no? Entonces, un tema que a mí me llamó mucho, que llama mucho la atención y que ustedes de cierta manera también lo han tocado, y es algo que quisiera plantearles, es uno sobre el impacto público de la antropología, es decir, cuál es el impacto real y concreto que el conocimiento antropológico tiene, no solo sobre el público académico, que es más o menos obvio, ¿no?, es decir, una suerte de comunidad que se retroalimenta a partir de la lectura y el debate, sino sobre el impacto más allá del campo académico, ¿no?, es decir, la apropiación que pueden tener los propios actores sociales respecto al conocimiento que se construye en antropología, que puede ser un conocimiento de rechazo o un conocimiento más bien estratégico de incorporación de ese conocimiento. De rechazo porque los propios sujetos, los propios actores sociales se pueden sentir distorsionados en la representación etnográfica, o más bien utilizan también estratégicamente ese conocimiento para transitar hacia procesos de empoderamiento, ¿no?, político en este caso. Y un segundo punto tiene que ver con algo que ustedes también han señalado, y es que claro, está lo que ustedes dos señalaban, y es el asunto de la autorrepresentación. O sea, finalmente la antropología lo que hace es, el otro no está lejano, sino, y esto es problemático, una retórica de unos otros diversos, ¿no? O sea, finalmente no construimos una alteridad distante, colonial o postcolonial, sino más bien investigamos nuestra propia sociedad, ¿no? Y ahí quizá, y les planteo el tema, ¿qué implica ese desplazamiento interno para generar conocimiento antropológico? Porque aun cuando seamos una antropología periférica, también producimos nuestros otros internos, ¿no? O sea, hay una otredad inevitable en la producción de ese conocimiento, ¿no? A menos que hagamos antropología de los antropólogos, que ya sería, digamos, algo más controlado, y no sé si divertido, pero algo más no sé, coherente, pero en todo caso más en el llano de la autorrepresentación antropológica. Pero ¿qué implica que cuando investigamos en un país como el nuestro siempre tenemos que construir una otredad, ¿no? ¿Qué implicancias teóricas, pero sobre todo políticas, esto podría tener, ¿no? De hecho, pues que en realidad la disciplina, nuestra disciplina, prácticamente está orientado, sobre todo para el caso peruano, estuvo orientado, diríamos, más a, entre comillas, sectores excluidos, marginales, ¿no? En un principio prácticamente en realidad era la comunidad campesina, ¿no? Esa era la comunidad nativa en un inicio. Por lo tanto, entonces las diferencias eran enormes y eran bien marcadas. El antropólogo tenía es decir, de alguna manera se veía su distinción. Aquellos que hemos visto las imágenes de los antropólogos,
los años 60 y 70, es decir, las fotos, uno se queda así, es decir, espantado, ¿no? Porque, es decir, era como ver un peruano antropólogo clásico, ¿no? Ustedes no han visto la foto de Juan Mocio, no han visto la foto de Fernando Fuenzalida, es decir, parecían pues en realidad antropólogos en el África cazando pues en una cacería así entre comillas de salvajes, o en este caso de animales, ¿no? Las imágenes eran pues explícitas, rotundas, y daban lugar pues a un comentario de todo tipo, y uno se reía cuando veía las fotos. Ahí en realidad, es decir, estaba bien marcado. Pero hay que tener en cuenta que en realidad esas épocas era una antropología, diríamos, que me disculpen mis compañeros o mis colegas, pero se veía una antropología más acriollada. Por lo tanto, entonces, es decir, el mundo criollo implicaba eso. Y entonces, en verdad, yo digo hasta ahora que ellos sí veían objetos de estudio. Por lo tanto, entonces, desde el vestir, incluso, ¿no? El lenguaje. Y por lo tanto, entonces, encontrarse en una comunidad campesina, una comunidad nativa, implicaba, desde luego, prácticamente una desigualdad, es decir, muy, muy marcada. Es decir, no solamente era la parte étnica, cultural, originaria, sino ya era la parte social la que primaba ahí. Por lo tanto, entonces, es decir, ahí podría venir todo digamos, un análisis. Es decir, cómo se ha procesado la antropología, sus sujetos de investigación, y de qué manera en realidad se los expresa actualmente. En la actualidad, en realidad, yo hacía incluso esto, le comunico mucho a los alumnos, le comunico mucho a los estudiantes, es decir, que en los años 80 todavía nosotros teníamos un grupo de criollos en nuestras aulas, y se hacía la diferencia. Fines de los 90 y lo que tenemos ahora, siglo XXI, en realidad ya no lo vemos tanto. Y yo conversando con compañeros de Huamanga, me dicen que era igual, ¿cierto? En cambio ahora ya tienen, desde luego, es decir, en Huamanga ya prácticamente los alumnos ya vienen de las distintas comunidades, ya vienen de los distintos distritos, y por lo tanto entonces tienen, diríamos, una especie de antropología, entre comillas, más nativa. Pero si ellos se recuerdan los años 60 y 70, en realidad tienen esa, digamos, entre comillas, esa marcación, ¿cierto? Es decir, igual yo podría decirles, en realidad, de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a los mismos profesores que hemos tenido, es decir, salvo excepciones, pero venían también de un mundo, de un origen social mucho más, diríamos, de estratos medios altos, antes que, digamos, esa comunidad nativa, que de alguna forma el origen parece que le da una cierta distinción desde el punto de vista de la expresión. Es decir, yo creo que eso marca de alguna forma, diríamos, una mirada antropológica, en realidad, es decir, para lo que se ve actualmente. ¿Cómo nosotros podemos conformar, en realidad, o cómo podemos orientar una disciplina que de alguna manera, es decir, sea mirada de distinta forma? Yo regreso a mi pueblo y en realidad, es decir, veo a mis amigos que estuvieron conmigo en la primaria, y entonces yo no hago la diferencia, yo no hago la distinción, pero ellos sí lo hacen. De inmediato, en realidad, ellos, desde luego, un poco como que se sienten, diríamos, si se quiere, un poquito como, es decir, no cercanos a mí. Y han sido mis amigos de chiquito, hemos jugado pelota de fútbol, hemos jugado pues de todo, hemos jugado canicas, hemos jugado trompito, hemos jugado todo. Entonces, y uno se pone a pensar, pero ¿por qué te huyes? ¿Por qué corres? Si yo quiero conversar contigo, quiero hablarte. Si yo me pongo desde el punto de vista individual, ellos ya me están mirando en realidad como otro. Ellos ya están haciendo su diferencia. Ellos son albañiles, pescadores, ellos son en realidad digamos, agricultores de primaria, cuando fuimos a estudiar de primaria, ¿cierto? Y se quedaron por allá. Y entonces, es decir,
ya cuando uno lo ve desde el punto de vista antropológico, en realidad uno quisiera acercarse, escucharlos, hablar. Pero dice, yo he visitado sus casas, he visitado sus domicilios, y en realidad me han negado incluso digamos, una conversación. No está. Y entonces, es decir, era curioso porque sabían que yo estaba en el pueblo, y entonces se oía. Y sí, ahí viene, digamos, esta forma, digamos, si se quiere, de empatía que de alguna manera va generando, que en un momento fue, digamos, muy horizontal, muy amigable, muy familiar, y entonces, desde luego, pasa el tiempo y encuentras esta especie de, yo tomándolo un poco bordiano, ¿cierto? Encuentras esta distinción que ya no pasa en realidad por términos sociales, por cuestiones sociales, sino que da la sensación de que ya hay una cuestión, en realidad, digamos, tu discurso es otro, tu conversación es otra, en realidad tu racionalidad es otra, y por lo tanto, entonces, es decir, yo me he visto en realidad en situaciones muy marcadas de ese tipo. Pero si quiero entrar, por ejemplo, a organizar, por ejemplo, perdón, esta reiteración, si quiero entrar en realidad a un colegio donde tengo muchos amigos y les digo, quiero darte una exposición sobre lo que vengo trabajando en la escuela en función al racismo y la discriminación. Y entonces, allí sí, desde luego, los profesores un poco más asequibles, que son amigos casi de buenos años, y entonces me dicen, ya, es decir, vamos, lo hacemos. Es decir, ¿cómo nos acercamos y nos comprometemos con una sociedad que nos da una información, con una población nuestra que nos da una información, y entonces nosotros queremos decirle, ¿sabes qué? Yo estoy investigando discriminación racial en la escuela, lo he investigado para cuatro distritos, desde luego no he venido a tu colegio, pero yo quiero explicarte esto. Reúne a tus profesores, aunque sean 5 profesores, 10 profesores, y lo hacemos. Y entonces, un poquito así como que en realidad, es decir, esa cercanía, ¿no? Un poquito así, digamos, esa especie, si se quiere, de agradecimiento a los mismos profesores, entonces hace que amalgame lo que de alguna forma se siente como dominación. Es decir, aunque ustedes no lo quieran, y aunque la antropología no lo quiera, por más que haga todo, ponga todos los pretextos, en realidad, es decir, esa forma discursiva del antropólogo, sobre todo para exponer, para presentarse, en realidad implica un régimen asimétrico y un régimen, en realidad, completamente jerárquico. La pregunta es, ¿cómo lo rompes? Ese es, digamos, el reto, ese es el desafío. Y desde luego, es decir, ustedes imagínense, ¿no? Ustedes son estudiantes universitarios, alumnos que están egresando, y entonces se van a encontrar con sus amigos que han terminado el 5º año de secundaria con ustedes, y entonces ustedes mismos se van a dar cuenta, en realidad, quién hace esa diferencia, quién hace esa desigualdad. Por eso que decir, la antropología a veces tiene ese, digamos, yo mucho comunico esto. El antropólogo, de alguna manera, tiene que tener una pizca de carisma, en realidad, para que no se sienta demasiado alejado, demasiado jerárquico, demasiado dominante. He trabajado yo felizmente ya he logrado entrar a capas medias altas, sobre todo estos migrantes en Berlín, que de alguna manera, es decir, entienden, o por lo menos, ¿cierto?, saben qué puede hacer la antropología, sobre todo para sujetos completamente, diríamos, yo lo pongo así, completamente supeditados. Es decir, uno hace una entrevista, uno recolecta datos en una comunidad campesina, uno recolecta datos en un asentamiento humano. Por más que nosotros nos pensemos, por más que nosotros tengamos en la cabeza, en realidad, yo estoy con los pobres, yo estoy con los subordinados, yo estoy con los supeditados. Esa relación, desde luego, los viejos clásicos ortodoxos, dogmáticos, marxistas, simplemente lo solucionaban de dos así, al toque, ¿cierto? ¿Cuál es tu posición de clase? Lo que escucharon en la lectura.
Y entonces te dicen, yo tengo una posición de clase con el proletariado, y por lo tanto yo tengo una posición de clase con los pobres. Y entonces mi investigación, mi trabajo de campo, en realidad, digamos, cómo es lo que yo, qué es lo que yo voy a investigar para que eso llegue a ustedes. Es decir, ese era muy dogmático, muy ortodoxo. Es decir, está muy bien, está bonito, te lo cantaba el Marcelo de aquella época, y era todo, no se imaginan esto, en discusiones entre nosotros, en realidad entre nosotros, jóvenes de aquella época prácticamente, es decir, era como una cantaleta terrible. Y desde luego, las encuestas que nos daban la Facultad de Ciencias Sociales, era que el 80%, Germán hizo una encuesta en aquella época, era que más del 80% venía de la clase media. ¿Cierto? Más del 80% hizo sus extractos bien bonitos, lo publicó César Germaná, y estos son los resultados de los famosos proletarios sanmarquinos. Y resultaba que más del 80% veníamos de la clase media, hijos de profesores, de comerciantes medios ricos, medios y medios, era así. Ahí, para terminar la pregunta, en realidad, es decir, de Pablo, es decir, estas implicancias, digamos, de lo que supuestamente es una otredad, en términos políticos y en términos teóricos. Es decir, ¿en qué momento me he sentido en realidad satisfecho de la antropología? Me he sentido satisfecho de la antropología cuando he sentido en realidad que la gente, o mejor dicho, que ciertas instituciones por lo menos tienen en cuenta que existe. En el fondo el antropólogo tiene que denunciar. Tienes que denunciar en realidad, es decir, la exclusión, el racismo, la discriminación, la pobreza. Y hay instituciones, o por lo menos siquiera donde nosotros nos acercamos institucionalmente te toleran. Eso lo sentí mucho en realidad en universidades privadas, y eso lo sentí mucho en realidad, digamos, también con gente profesional de la UNI, y lo he sentido mucho en ministerios. Es decir, que no hemos avanzado, no, porque es una cuestión estructural muy fuerte. Es decir, hasta dónde nosotros podemos, en realidad, es decir, algún día se hizo una pregunta, ¿no? ¿Cuál fue la pregunta? Es decir, lo único que les queda es organizarnos socialmente, políticamente. Es decir, la antropología, y quizás aquí Pablo lo conoce muy bien, es decir, individualiza mucho, y esto suena muy mal, ¿ya? Anarquiza mucho, ¿cierto? Y a veces caemos en eso. Si no, pregúntenles a los antropólogos y pregúntenles a los profesores, ¿ya? Y miren sus trabajos de campo a los profesores. Por eso que yo siempre les digo a ustedes, ¿no? Los chicos que llevan el curso conmigo, lo primero que les digo, entran a los talleres, lean las tesis de sus profesores de antropología. Pero yo no lo estoy diciendo porque van a ser eruditos, van a ser marcos teóricos, marcos de investigación, sino lean las tesis de sus profesores y se van a dar cuenta, en realidad, cuánto de origen, cuánto de cultura, cuánto de academia, y en realidad, cuánto de compromiso. Y ahí se van a dar cuenta con mucha tranquilidad. Es decir, eran años, y aquellos que vienen de aquella época, ¿no? Yo recuerdo, para terminar, ¿no? Le leí la tesis del profesor Sabino Arroyo, que está aquí presente. Si él supiera que yo le leí la tesis de los años 80 en Ayacucho, su tesis de bachillerato, se ríe. Y además, si supiera que yo le puedo decir de todo en estos momentos al profesor Sabino Arroyo con función a esa tesis. ¿Y qué sucede con esa tesis? Si lo vemos ahorita, tendrías una inferencia bien simpática. ¿Por qué su hijo se llama Lenin? Con eso es suficiente. Ahí los dejo. Gracias. Gracias, Pedro. Federico. Bien, gracias. Sobre la representación etnográfica y si es que las personas que estudiamos o las colectividades que estudiamos pueden, digamos, estar de acuerdo, ¿no? con lo que decimos, con lo que escribimos, o rechazarlo, o más bien darle una utilidad. Yo creo que eso, en
primer lugar, mucho depende del tipo de productos que podemos hacer, ¿no? Si es que son libros, artículos y qué difusión tienen. Mucho, yo creo que algo que tenemos que hacer como antropólogos colectivamente es trabajar para darle un mayor perfil a nuestra disciplina dentro del marco de las ciencias sociales más colectivamente, porque yo creo mucho que no hay que pensar en la antropología, la sociología, la historia como islas, sino son parte del proyecto colectivo, ¿no? Yo siempre pienso, ¿no? Como peruanos, hay arequipeños, hay cajamarquinos, hay trujillanos, pero todos somos peruanos, todos somos de las ciencias sociales, aunque seamos antropólogos, sociólogos, ¿no? Pero la antropología en particular tenemos que darle un mayor perfil a nuestra disciplina, no es lo suficientemente conocida, y una vez que ya nuestros productos escritos o audiovisuales o columnas de opinión o lo que sea empiecen a tener más difusión, entonces seguramente recibirán críticas tanto del público en general como también de los grupos que estudiamos, y eso será saludable, eso creará un diálogo saludable, porque en la actualidad simplemente muchas veces nuestros productos no se difunden y a veces ni siquiera es todo una gran dificultad que esos productos puedan llegar a concretarse por todas las limitaciones económicas y de otra índole que mencioné anteriormente. Entonces, una vez que eso sucede, sí, ¿no? Puede haber esos debates interesantes entre las poblaciones estudiadas y los antropólogos, y que a veces, como ya se ha mencionado, también está la etnografía nativa. Los antropólogos a veces estudian su propia población o su propia colectividad o su propio barrio o lo que sea, ¿no? Ahí pueden haber debates interesantes y ya es cuestión, eso genera toda una conversación bastante importante. Sobre el desplazamiento interno en nosotros diverso, si es que siempre se construye otra edad aún dentro de nuestro país, yo creo, bueno, es distinto a la problemática de la antropología del norte, evidentemente es del legado colonial, y yo sí creo que, claro, no podemos, podríamos pensar en una antropología sin culpa, o en todo caso una culpa distinta, ¿no? La culpa de la antropología peruana es distinta a la de la antropología del norte. Y acá pasa más bien para usar este concepto creo que es de los años 70, 80, del colonialismo interno, ¿no? Que ha habido en nuestro país, ha habido en la mayor parte de los países de América Latina, que ha tenido dinámicas distintas al colonialismo del norte, pero también ha estado presente esta desigualdad económica, pero también étnica, cultural, y ahí yo creo que hay que enfatizar que no hay una única posición de la antropología peruana respecto a los pueblos que estudia. Hay una multiplicidad de relaciones. La antropología en sí es diversa. Los antropólogos, los estudiantes de antropología, y yo siempre trato de pensar desde los estudiantes, ocupan posicionalidades distintas dependiendo de la universidad, dependiendo del lugar, de si es Lima, de si es en otra ciudad del interior. Entonces la relación va a ser distinta, pero siempre parece, hay una tendencia a siempre reintroducir esa construcción de la otredad, esa jerarquización, la tendencia a la jerarquía, a la desigualdad, y yo diría incluso a veces al autoritarismo está muy presente en nuestra sociedad, no solo en la antropología, pero se manifiesta también, ¿no? Entonces a veces un antropólogo o un estudiante de antropología que no viene pues de las élites o de las clases medias tradicionales siquiera, pero al estudiar a sectores populares reproduce esas maneras jerárquicas y distantes de ver a la gente, ¿no? Y eso es algo que hay que combatir mediante, las discusiones dentro de nuestra disciplina, pero es algo que también en última instancia depende y es reproducido por las desigualdades sociales y económicas en nuestra sociedad más amplia, ¿no? Y por eso reducir esas desigualdades debe ser parte del proyecto político y social al cual la antropología debe de contribuir, y solo ahí podemos pensar en que también no se reproduzcan esas jerarquías y esas miradas jerárquicas y autoritarias y verticales entre los mismos antropólogos hacia las poblaciones.
mesa que seguir conversando, digamos, es una reflexión que debería ampliarse en distintos registros para la discusión, no solo, insisto, como salió en la mesa epistemológica o teórica, sino sus conexiones con las implicancias políticas, digamos, y el replanteamiento de la propia disciplina, ¿no? Entonces les agradecemos mucho su concurrencia para esta mesa. Entiendo que el programa del evento sigue, pero lo único que les quiero manifestar a los que son parte de esta facultad, que es desde la Escuela de Antropología, este tipo de discusiones van a seguir planteándose en distintos temas y enfoques, ¿no? Así que les agradecemos mucha su participación y su concurrencia. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, Pablo, Pedro y obviamente Federico por esta participación.